Todo comenzó en 1811, cuando Rusia, habiendo sido aliada de Francia desde 1807, se veía enfriando su relación de manera drástica con ese país y por tanto el zar Alejandro I se vio estrangulado por el bloqueo continental económico hacia el Reino Unido, quienes hacían parte clave de la economía rusa en cuanto a bienes manufacturados y lógicamente en términos monetarios. Al enterarse Napoleón que Rusia había reanudado un comercio ilícito con Gran Bretaña, estaba furioso, llevándolo a desarrollar un plan de guerra ofensiva contra Rusia. Para el verano de 1812, el ejército de Napoleón estaba conformado por tantos aliados que ni la mitad de sus soldados llegaban a ser franceses. Este sería uno de los ejércitos más extensos que Europa había visto hasta entonces, mientras que el ejército ruso carecía en número de hombres, viéndose vulnerables pero valientes. Napoleón se adentró en Rusia muchísimos más kilómetros de lo que tenía planeado y durante su travesía perdió una excesiva cantidad de hombres y caballos a causa de altas temperaturas, enfermedades, agotamiento, deserciones y a manos de cosacos rusos. Estos últimos eran jinetes autosuficientes, despiadados y soberbios. Pero esto no detuvo a Napoleón, claramente, y tras múltiples batallas entre cuerpos aliados con Francia y fuerzas rusas, como también retiradas o huidas por parte de ambos ejércitos, llegaron a Smolensk, donde el imperio maltrataría la ciudad y la quemaría. Francia volvería a esta una de las ciudades rusas más sagradas e históricas, un recuerdo más para añadir a la historia rusa, y provocando, una vez más, que el ejército ruso perdiera muchos hombres por la retaguardia y que ellos huyeran hasta Moscú. Con muy pocos hombres, Napoleón consideraba llegar hasta Moscú, pues solo estaba a 370 kilómetros y él, como siempre, estaba decidido a ganar. En Moscú, el ejército se preparaba para vencer, y la batalla que llegaría a continuación sería el encuentro más sangriento que Europa hubiera visto y el día más sangriento para Napoleón. Siendo el himno de Francia desde 1795, la Marsellesa era otra forma más de dar por grandiosas todas las batallas que Francia enfrentó a lo largo de su historia, sin importar lo sangrientas y violentas que éstas hubieran sido. Fue escrita en 1792 por Claude-Joseph Hugues de Lisle y fue prohibida durante el imperio a cargo de Napoleón Bonaparte y la restauración que hubo tras la caída de este. Pero al caer el antiguo régimen vuelve a ser adoptado por la Tercera República Francesa. Nuevamente, durante 1940 a 1945, este es prohibido, ya que es considerado como resistencia a la ocupación alemana y al régimen colaboracionista de Vichy. Indochina era una colonia francesa desde el siglo XIX, compuesta por territorios como Vietnam, Laos y Camboya. En la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó el territorio vietnamita y la guerrilla comunista de este proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam en 1945. Francia respondió a esto mandando tropas para restaurar la soberanía sobre su territorio. Debido a esta invasión, la guerra dio inicio en 1946 y la guerrilla comunista logró rápidamente controlar zonas extensas. El 7 de mayo de 1954 se dio la batalla decisiva en Dien Bien Phu. En esa batalla, los franceses contaban con menos hombres y artillería que la guerrilla comunista, por lo que se vieron derrotados. Además, los vietnamitas los tenían rodeados. Para 1955 ya no quedan rastros de tropas francesas. Comencemos. La leyenda cuenta que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, un par de hermanos que fueron criados por una loba. Hace casi 2800 años, Roma fue fundada al unirse con varias aldeas de Italia. Inicialmente fue regida como una monarquía, pero más tarde se convertiría en una república. Ellos eran una sociedad de plutócratas donde solo los más ricos podrían regir. Esta república duró varios siglos hasta que hace 2000 años, cuando se convirtió en el Imperio Romano y su primer emperador fue César Augusto. La sociedad romana estaba dividida entre los patricios, que eran los nobles,
Estos eran los hombres ricos y poderosos quienes ocupaban cargos políticos y militares. Debajo de ellos estaban los plebeyos, los cuales conformaban el pueblo, eran los trabajadores, granjeros, artesanos. Y por último, en la clase más baja, estaban los esclavos, quienes solían ser prisioneros de guerra. Los romanos fueron grandes arquitectos e ingenieros. Sus ciudades están construidas muy ordenadamente y llenas de comodidades. Tenían acueductos, puentes, circos, teatros, balnearios, colegios y calzadas. Aunque los romanos conquistaban por medio de la fuerza y la guerra al invadir territorios, ellos, a diferencia de muchos conquistadores, se tomaban el tiempo para estudiar la cultura de los territorios conquistados y en varias ocasiones permitieron que estas culturas aportaran a la propia. Los legionarios conformaban los temibles ejércitos romanos. Para ellos la guerra era una única actividad muy importante y gracias a ellos fue que Roma pudo conquistar tanto territorio europeo. Gracias a los legionarios, Roma logró conquistar todas las naciones del Mediterráneo, incluso llegaron a lo que hoy en día se conoce como Inglaterra. Este imperio se mantuvo hasta que en el siglo V los germanos invadieron Roma y derrotaron este imperio. Su caída es la que daría inicio a la Edad Media.